inspiró por esta saga de Lulú? ¿Qué te inspiró a crear a Lulú? Había algo como muy presente en mis recuerdos de infancia. Yo fui una niña muy lectora, fui hija única hasta los 12, entonces como que estuve muy sustentada por los libros y por la tele. Que era este recuerdo un poco de que en los libros que yo leía de niña no había muchos personajes femeninos, no había niñas. Las niñas que existían, que obviamente estaban, siempre cumplían un rol secundario, era la hermana de, la amiga de, la mamá de... entonces como que nunca me vi mucho en las historias. Entonces, después de publicar el primer libro, que es Tan linda y tan solita, que en el fondo esta entrada un poco a la literatura, yo en esa época estudiaba Derecho, no tenía aspiraciones de ser escritora ni nada, fue más que nada como, fue el feminismo en el fondo, fue como, ok, eso era año, no sé, 2016, como queremos hacer algo, queremos que el feminismo crezca, queremos que el feminismo se haga sentido común. Entonces, ¿cómo lo sacamos desde este lugar que tal vez era como muy complejo, más académico, a un lenguaje más común? Entonces ahí dijimos, ok, armamos un proyecto en el fondo como de una especie como de guía básica sobre feminismo, con conceptos, pero también con alguna historia como un poco para enganchar. Y bueno, y salió un poco ese libro y funcionó súper bien, en el fondo como que cumplió su objetivo. Y después de eso, nuestra editora en ese momento nos dijo, chicas, hoy día o sea, evidentemente las editoriales también lo piensan en torno al mercado, no necesariamente como a un activismo o a un deseo de cambio. Ahí obviamente hay intereses comerciales, pero también yo pienso en muchos intereses personales, por ejemplo, el caso como de mi editora, que era alguien con quien congeniábamos súper bien, teníamos los mismos valores, por así decirlo. Entonces nos decía, sería interesante que ustedes intentaran algo para un público más pequeño, para niños, niñas. Fue una propuesta de ella, la verdad. Y al principio a mí no me tincó mucho, me parecía súper difícil. Y dije, no. Después le di una vuelta y dije, como, es una buena oportunidad, es una muy buena oportunidad porque en el fondo, en la vida que vivimos hoy día, cuando nos empezamos a hacer estas preguntas, ya estamos más grandes, ya estamos demasiado formadas en un aprendizaje muy machista, muy patriarcal. Entonces sería interesante como venir a hablar de estos temas a una edad más temprana, a ver un poco qué sucede ahí, ¿verdad? Yo veía un cambio generacional con mis hermanos y hermanas, con que tengo 11 años de diferencia, entonces como que ahí estuvimos como pensándolo y dijimos, ya, ok, tenemos. Un cambio de lenguaje también. Totalmente. Efectivamente era súper difícil, es súper difícil. Como que a mí una de las cosas que me llama la atención es como que hay como se miran menos un poco la literatura infantil, como si fuera algo más sencillo, y yo que he escrito literatura infantil y literatura adulto, es mucho más difícil. Y ahí cuando dijimos, ya, ok, hagámoslo, dijimos, okay, va a ser sobre una niña. O sea, no teníamos idea de nada, pero dijimos, esto va a ser la historia de una niña y aquí nos interesa. Y en el fondo ahí nos empezamos a meter como en qué nos interesa más este libro. En el fondo va a ser un libro medio fábula, así como que hay una lección súper obvia al final, claro. O va a ser un libro súper panfletario también, como súper explícito con ciertas cosas, o qué. Entonces ahí lo que a mí me parece interesante en el fondo, y que yo creo que es el desafío de la literatura infantil también, es de no pensar que los niños y las niñas no tienen reflexión crítica, no tienen opinión, y uno tiene que venir un poco a decirles lo que está bien y lo que está mal. Entonces pensamos en un libro más bien en el fondo que a ellos les diera herramientas, les diera espacios, les diera lugares desde donde pensarse a través de ciertas ideas, como por ejemplo que nuestros personajes no cumplen mucho en ciertos estereotipos de género, por así decirlo. En el fondo, no sé, o sea, en Lulú le gusta usar pinches y le gusta jugar fútbol y es súper glotona, se sube a los árboles y es dormilona, pero le encanta el brillo. En el fondo, es una niña como son las niñas hoy en día, si nunca hemos realmente entrado en un estereotipo de lo que significa ser niña o ser mujer. Y así lo mismo con los otros personajes. Entonces,
Como que ahí un poco queríamos desafiar como ciertas ideas súper establecidas por la literatura tradicional, especialmente por la literatura escrita por hombres, adultos, heterosexuales, etc. Y ahí, entonces, cuando empezamos a perfilar el personaje de Lulu, dijimos que va a ser sobre una niña, que va a ser bacán, súper curiosa, pero es una niña, se equivoca, es maldadosa también, le gusta de todo un poco, y así pensamos, ok, la primera historia. O sea, nosotros nunca empezamos el libro como saga, solamente empezamos fue uno, dos. Era ya, Lulu, algo, y ahí fue como ya, oye, ¿qué historia contamos? Y yo pensaba como, oye, algo muy característico de cuando yo fui niña era que quise ser presidenta de curso y nunca lo logré. Nunca salí presidenta de curso, siempre había niños presidentes de curso durante mucho tiempo. Entonces dije, ok, escribamos algo así, en el fondo un cuarto básico es como cuando se vota la directiva, como que todos los niños están más o menos en esa. Preguntámonos un poco sobre eso, sobre la participación política de los niños en sus propios espacios del colegio, del barrio, etc. Y así salió la primera historia. Y como le fue bien ese libro, fue como, hagamos otro. Ya, ok, ¿qué temática podría tocar? Hablemos sobre el racismo, hablemos sobre ¿Y cómo el te bullying. surgen eso? ¿Las temáticas? Sí, Son como, dentro de lo que está pasando. o sea, es que en el sí, mundo. sí, yo pienso que son mucho como contingencias. ¿Ya? Hay contingencias que son como muy, o sea, no sé, por ejemplo, el racismo, no sé si diríamos que es una contingencia, es como un problema estructural de nuestra sociedad. Pero justo en ese momento, cuando estábamos pensando en ese libro, dadas como las olas migratorias que hemos tenido en el país, empezaron a entrar a los colegios niños y niñas, no solamente que venían de afuera, sino que eran chilenos, nacidos acá, pero hijos de padres extranjeros. Claro. Entonces empezó a haber como un encuentro cultural. Claro, con gustos diferentes, con comidas diferentes. Idiomas, etcétera, que ciertos colegios lo pudieron recibir mejor que otros, pero me acuerdo en esa época que vieron muchas noticias de como casos de racismo en los colegios, de bullying, súper violentos, y niños muy pequeños. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. Mi papá es boliviano, y me acuerdo que yo de niña, mi papá, cuando yo era chica, me decía, no le digas a nadie que yo soy boliviana, como mejor no, como te van a molestar en el colegio. Entonces yo crecí mucho tiempo como con esta idea, y que además está sustentada obviamente con otros mitos de Chile, de Chile en el fondo. Y durante muchos años casi nadie sabía que mi papá era boliviano. No era algo que yo dijera, era algo que yo escondía más bien. Entonces como que me reconectó con ese momento y fue como ya, hay que escribir sobre esto. O sea, Chile recibe inmigrantes desde siempre, y va a hacerlo mucho tiempo más, para siempre. En el fondo, la inmigración es algo que va a estar siempre. Entonces nos parecía importante escribir sobre eso y ahí un poco salió. Pero por ejemplo el siguiente, que es el lugar paseo de curso, que tiene que ver con la autoestima, con la relación con el cuerpo, también es una temática que, podemos decir, es contingente. No, o sea, no es una moda que hoy día las niñas sean inseguras con su cuerpo, lo eran hace 30 años igual. Y lo van a seguir siendo. Y lo van a seguir siendo. Entonces, en el fondo, son como temáticas que nos parecen que en general están, pero que se empiezan a hablar como ya en la adolescencia, o ya cuando una ya es más grande. Entonces fue como, ¿por qué no hablamos de esto? Si en verdad las niñas empiezan a sentirse inseguras con su cuerpo desde los 7, desde los 9. Y así vamos pensando un poco en las temáticas. Por ejemplo, una que es la de el último, el último que salió en el último una supervisión, es sobre la pandemia. Y eso fue un libro que efectivamente salió con la pandemia. O sea, nosotros no nos habíamos imaginado que iba a haber una pandemia. Y como ya la saga ha crecido tanto, los lectores nos han acompañado durante tanto tiempo, también hay como un diálogo muy constante. Y me acuerdo que cuando empezó la pandemia, me escribían muchos papás o mamás o cuidadores por Instagram. Me hablan por Instagram, me mandan videos de sus hijos e hijas leyendo. Es muy bacán eso. Yo creo que eso también ha sido un cambio en la literatura, de que los niños y niñas, yo voy a sus colegios, me pueden ir a ver a la firma, me pueden escribir por Instagram, como que hay una cercanía. Y en esa época decían, oh, mi hija quiere que haya un libro de Lulu en pandemia, ¿qué está pasando con Lulu en la pandemia? Y yo siempre soy una esperanzada de la vida, y dije, no, pero si esto se acaba en 3 meses. Se acaba en 3 meses, yo tenía un viaje en mayo, no, si yo el viaje lo voy a hacer. No lo cambio por nada. Nada, ¿no? Pero, y mis amigas
universal tal, y que le puso cuestión tantas cosas, a propósito de su propia investigación también, Claro. que pensábamos como es importante para los niños y las niñas que vean sus historias reflejadas también en algún lugar, que puedan pensar, porque ellos tienen esta sensación, que un poco nosotras la hemos construido a través de la ficción, de que Lulú existe en su tiempo-espacio. O sea, Lulú estuvo en el estallido, Lulú estuvo en la pandemia, Lulú existe en algún lugar de esta ¿Y qué le dimensión. pasó a Lulú en el estallido y en la pandemia? En el estallido, bueno, la familia de Lulú es muy progre, entonces obviamente caceroleando, protestando, llamando a votar a prueba. Y ahí nosotros hicimos un libro en esa época también, que no fue una novela, sino que más bien fue como un libro de no ficción, porque queríamos hablar de lo que estaba pasando en Chile. Lo mismo en la pandemia, un poco. Y así van surgiendo las temáticas. Entonces, claro, tienen que ver a veces con contingencias muy específicas, como el estallido, como la pandemia, y a veces con temáticas que son universales al final. Y Lulú, en esto que te estaba conversando de nuestra investigación, que en el fondo nos dimos cuenta que el tema del futuro, como proyectarse, era... ¿Le pegué al micrófono? No importa. ¿Maté a alguien? No. Que proyectarse para el futuro era súper difícil, porque realmente fue una pregunta que a todos les costó y fue transversal, que les costó a los diferentes países, los diferentes flaxos que participaron. ¿Lulú también le costaría proyectarse? Yo creo que sí, no. O sea, me pasa Lulú y sus amigas. Estoy creando toda una ficción ahora sobre qué piensan de Lulú. ¿Qué hubiera hecho Lulú si hubiera sido entrevistada en tu investigación? Claro. Proyectate 5 años más, ¿cómo? Sí, Lulú es una niña muy soñadora y con sus amigas también. Pero también creo que Lulú acarrea cierto descontento generacional, como, por ejemplo, que yo pienso que es algo muy... Eso, generacional. Cuando yo era chica te preguntaban, ¿ya qué quieres ser? Tú dices, quiero ser bombero, quiero ser veterinaria, quiero ser doctora, no sé, bailarina. Ahora los niños tienen una visión como, quiero ser influencer, quiero ser youtuber, ¿verdad? Como que sobre las carreras, como que los futuros como que son más dispersos. O sea, hoy día hay una democratización un poco de la fama. Entonces antes si tú querías ser famoso tenías que ser actor o cantante, una cosa así. Ahora como que tú ser famoso estando en tu casa. Y nunca saliendo, como algo muy extraño. Y creo que Lulú acarrea cierto descontento en términos de que hoy día también las generaciones, yo pienso desde la mía para abajo, por ahí, con el trabajo. Como Lulú igual es como, no sé, en el último libro que escribimos, de hecho, el que va a salir ahora en julio, hay una parte donde hablamos sobre la educación y la importancia de la educación. Entonces hablamos de eso a propósito como, no sé, empezamos como con una idea así como, bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Hay ciertos oficios que necesitan especialización, entonces uno tiene que ir a la universidad o ir a un instituto técnico, etc. Y le preguntan a Lulú qué quiere hacer y Lulú dice como, no quiero trabajar, me da lata. También como un poco de romantizar también el trabajo como la máxima aspiración de vida que tenemos. Entonces yo creo que hoy día pasa un poco eso generacionalmente, eso por una parte, como en términos como de la relación con el trabajo, a comparación como por ejemplo con la generación de mis papás, que es como algo muy central en sus vidas y es como lo máximo. Y por otra parte, el cambio climático. O sea, los niños hoy día tienen una ansiedad climática, igual, pero como ellos, no sé, yo no tenía 9 años y estaba pensando que los pingüinos se iban a morir porque no hay hielo. Claro. Y hoy día los niños y las niñas sí están conscientes de eso. Entonces, eso igual hay como una desazón de que es como, bueno, ¿para qué me voy a proyectar si en 5 años más tal vez se incendia el mundo y ya no estamos? Como que está mucho más presente la idea de la crisis climática. Por eso yo creo que los niños y las niñas son mucho mejores activistas medioambientales que lo son los adultos. Sí. Entonces, me imagino que por algo ahí va, y a Lulú también le pasa un poco eso, con sus amigas también son muy activistas medioambientales y están demasiado conscientes de lo que pasa con el mundo y se agobian porque se sienten insuficientes, evidentemente. Entonces... Sí, le llegó además una herencia súper fuerte. Súper fuerte, de un mundo donde, o sea, ahora estamos demasiado acostumbrados de que los veranos hay incendios todo el verano, sí. y siempre hay catástrofes. Y unas olas de calor que son eternas. Y las inundaciones. Y no llueve en el invierno. Claro, no sé, las migraciones por los cambios climáticos, en el fondo es algo que está mucho más presente.
Entonces, en ese sentido, yo creo que Lulú, porque es soñadora, sí te puede tirar una talla de que en 5 años más le gustaría estar haciendo esto, pero también es una persona que está muy consciente de lo que está pasando un poco en el mundo y que yo creo que en ese sentido se ajusta tal vez a esa dificultad de responder por el futuro. Yo hoy día, yo tengo 26, voy a cumplir 27, ya, y si tú me preguntas en 5 años más, obviamente yo ya soy una mujer más grande, me estoy acercando en 5 años más, yo voy a tener 32, que me parece demasiado. Y por ejemplo, no sé, como que cuando yo era niña, yo imaginaba que a los 32 yo iba a estar casada, iba a tener una casa comprada, iba a tener un auto, iba a tener hijos. Y también ha existido un cambio generacional en torno a los proyectos de vida, ya no están, como que se salen un poco de la norma y por lo tanto son más desordenados y hoy día, no sé, yo no aspiro a comprarme una casa porque es bastante imposible en la situación que hay hoy día, también hay una desazón generacional con esa sensación, incluso como con la sensación de poder arrendar, o sea, como eso ya está siendo súper difícil hoy día para mi generación. Dos, como el romance del matrimonio tampoco es algo que ya me interese, o de la familia como tal. Entonces creo que en el fondo como que las nuevas generaciones un poco han venido a quebrar como con como proyecto futuro tan normado, tan centrado en la pareja, centrado en la familia, etc. Y hoy día hay aspiraciones distintas. Hay mucha gente que, o sea, yo conozco mucha gente que es como quiero estar viajando, y esa es la aspiración que tienen de su vida hacia el futuro. Para mí, que me gusta viajar hoy, pero no sé, yo llevo 5 años más, yo quiero ojalá poder pagar tranquila mi arriendo, comprarle buena comida a mi gato y estar haciendo lo que me gusta, que es en el fondo escribir, hacer talleres, pero no es como que yo aspire a 5 años más, no sé, estar haciendo mi doctorado, no. Una salida importante, sí. Sería. Pero claro, a nosotros también nos pasó harto eso, que el tema, por ejemplo, de proyectarse, de pensarse, porque está proyectarse uno, pero proyectar también lo que pasa en el país, lo que pasa internacionalmente, también nunca nos apareció el tema de formar una familia. Nunca nos apareció. Sí, irse de cada uno de los países, irse. Y nos llamó mucho la atención eso, de la idea como de ser, porque emigrar es fuerte, sí. Pero sin embargo se veía como... Está más presente. Está mucho más presente. Lo encuentro muy interesante, porque justamente muchos de mis amigos, amigas, gente conocida, se han ido muchas veces a estudiar, pero digamos gente que hace Europa o Estados Unidos, o Canadá, o sea, Australia, se encuentran con países donde la calidad de vida es tanto más alta que se quedan. O sea, sí. mis amigas que viven ahora en España, y ya ese es el susto que me da ahora, que es como, no, me voy a ir a estudiar un año, y yo como, vas a volver. Claro, como que ya no sé si van a volver. Como no es algo... ir y se volvían. Sí. Y me dicen como, es que, ¿para qué me voy a volver si aquí me enfermo, estoy tranquila, me echan en mi trabajo, estoy tranquila, como hay leyes que regulan ciertas cosas sobre el arriendo, no sé, por ejemplo, me acuerdo de unas amigas que vienen a Alemania, en la pandemia estuvieron súper tranquilas, como no tenían trabajo, sus lugares de trabajo cerraron, a ellas les seguía llegando un ingreso. Entonces, hay una sensación al final que tiene que ver con el estado de bienestar, ¿verdad? Como de, bueno, es cierto, pero también a mí que, no sé, yo, no es que sea arraigada a Chile, pero como sí siento como algún nivel de responsabilidad, un poco, es como, pucha, pero ¿por qué no estamos aquí esperando que eso pase acá? Si en el fondo la idea no es que todos vayamos a Europa, sino que Chile hoy día pueda acceder también a esos derechos. Exacto, y poder hacer algo para que efectivamente esos derechos empiecen a aparecer aquí también. Sí. O sea, que se plasmen en políticas que efectivamente nos den ese estado de bienestar, ¿cierto? Totalmente. ¿Cómo has recibido críticas o resistencias para abordar temas feministas en tus libros? Sí, total. ¿Sí? Como ha sido mejor de lo que yo esperaba, porque la literatura infantil en general está como, y en general, o sea, todo lo que tiene que ver con infancia o con los niños y las niñas es como muy delicado,
como todo este rollo como con mis hijos no te metas, ¿verdad? Mis hijos los educo yo, es un poco de esta protección individualista de los niños dentro de la familia y como ahí súper cerrado. Entonces, el libro ha permeado mucho mejor de lo que yo esperaba en sectores mucho más amplios. Porque, como te comentaba al principio, no es un libro panfletario. Por ejemplo, en Lulú no hay ninguna parte donde se diga la palabra feminismo. En el único libro, tal vez en este de no ficción del estallido, que ahí hablamos de las tesis, no sé. Entonces, pero sí, obviamente está muy permeado por ideas feministas. Claro. Pero entonces como que cuando las leen así, no les parece tan raro, porque al final el feminismo es una cuestión de sentido común, ¿sí? Como si yo, no sé, mi papá no es una persona feminista, pero si yo le digo, ¿te parece justo que yo gane menos que un hombre? Me va a decir que no, obvio que no le parece justo. Entonces, creo que en ese sentido funciona súper bien, solo que ciertos libros que han sido como este de no ficción, que se llama Las lecciones mágicas de Lulú, donde hablamos del estallido y de otras temáticas, sí tuvo más resistencia por temas políticos tipo de dictadura, de las violaciones a los derechos humanos, como en esa vertiente, no tanto como por el feminismo en sí. Pero nuestro primer libro, Tal vez una solita, que además era nuestra primera publicación, yo tenía 21, la Josefa tenía 19, o sea, éramos súper chicas. Sí. Sí nos expusimos a mucha crítica, como de mucha violencia digital. O sea, me acuerdo como que nos hacían una entrevista, la subían, yo miraba los comentarios en Facebook y eran atroces. Así como gente en verdad diciéndonos lo peor porque hablábamos sobre feminismo, porque nos denominábamos feministas, etc. ¿Qué hiciste con respecto a eso? No leer más Facebook. Sí, o sea, como que tomé la decisión un poco como, dije o sea, esto lo aprendí con el tiempo, pero hay gente a la que uno no va a convencer. Simplemente, como que antes yo de chica me ponía a pelear con cada uno de sus comentarios y me ponía a argumentarle. Y después dije, en verdad, no vale la pena desgastarse en esto. Vale la pena hablar con la gente que tiene una pregunta sincera, que está abierta a aprender. Entonces tampoco lo he ido soltando, pero igual es algo súper intenso. O sea, con las lecciones mágicas de Lulú tuvimos una gran controversia durante la pandemia, que una persona vio que el libro se estaba vendiendo en el Jumbo. El libro decía algo así como... el gobierno democrático de Salvador Allende fue derrocado por la dictadura a través de métodos violentos. Claro, en el fondo, un hecho histórico, comprobado. Todos sabemos que así fue, no era una opinión. Pero le pareció terrible que el Jumbo vendiera un libro marxista. Como que, y eso llegó a las redes sociales y esto creció. Tenía a José Antonio Cast tuiteando sobre mi libro, tenía toda la política chilena tuiteando a favor o en contra, estaban los matinales. Yo nunca he estado tanto en la prensa como esa semana. Así, tenía 800 notificaciones por segundo, fue una locura, y que tenía que ver un poco con esta idea de como, es que ¿por qué les vamos a hablar a los niños sobre la dictadura? ¿Por qué les tenemos que hablar a los niños sobre la Constitución? Y justamente nosotros habíamos escrito un libro para poder hablar de estos temas. Y después, como otro tipo de ataques, como en otros momentos no tanto. De ahí, no sé, otras cosas tal vez, pero no tanto como a propósito de las temáticas del libro. ¿Hay algún cambio que quisieras ver en el futuro a raíz precisamente de la literatura que están realizando, que están desarrollando, con respecto tanto en el mundo en relación al activismo feminista y también a la escritura? Sí, o sea, siempre me gustaría ver cambios. Yo creo que los he visto un poco. O sea, me acuerdo que cuando salió Lulú quiere ser presidenta, en ese año, Lulú quiere ser presidenta salió como a mitades del 2018, sí. Para fines de ese año me habían llegado, no te estoy mintiendo, como 100 padres, madres, cuidadores, profesores, etc., contándome que X niña salió presidenta de curso y se motivó a hacerlo porque leyó el libro. Como, mi hija quiso ser presidenta de curso porque leyó este libro, le interesó, o se postuló y no salió, pero estuvo súper contenta. Y yo ahí veo un cambio, o sea, digo como que las niñas digan, ok, yo igual voy a ser presidenta de curso.
y voy a ser después presidenta de mi centro de estudiantes, presidenta de mi federación y quiero participar en mi junta de vecinos, etcétera, que se interesen un poco en el fondo por estos espacios, para mí ya es un cambio. Entonces, eso sí lo he visto. O también en esta idea un poco de lo que te comentaba, como de que al final nosotros escribimos libros que intentan, no sé si lo logramos del todo, pero yo quiero creer que sí, no ser adultocentristas. Entonces, sí he visto, por ejemplo, cuando voy al colegio o me cuentan los profes me dicen, antes nosotras hablábamos del bullying así, les decíamos como que tú no tienes que hacer esto. Después de leer este libro, los niños y las niñas quisieron hacerse partícipes de cómo el colegio va a enfrentar el problema del bullying. Y ya no son los profesores o los coordinadores, etc. Claro. Entonces, hay como empoderamiento de los niños y las niñas de decir, ok, yo también quiero dar mi opinión, quiero dar ideas. Entonces, esos cambios yo los he visto. Yo creo que en el fondo me gustaría que eso siguiera pasando para el futuro, sí. Otra cosa que me interesa mucho, en el fondo, es que los niños y las niñas, y la gente en general, obviamente, se reencante con la lectura. Hoy día, lo que vemos en Chile, los bajos índices de lectura son muy preocupantes. No solamente que la gente no entienda lo que lee, que la gente no lee, que la cantidad de libros que se compran, o sea, son muy, muy pocos. Yo hace poco estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires y entre que estuve en éxtasis porque era increíble, pero también estuve como profundamente deprimida porque dije, en Chile no hay un evento así, no hay. Y la gente no participa de esto. Yo me acuerdo como haber estado en la entrada de la feria y ver unas cabras de mi edad un sábado en la noche decidiendo, en vez de ir a tomarse una cerveza, ir a la feria del libro, a ver una charla, a comprarse libros. Y dije, ok, esto es distinto. Entonces, como que o sea, la idea de que mis libros puedan reencontrar a alguien con la lectura es algo que a mí me motiva mucho, mucho, mucho. Muy bien. Gracias, Jun. Muchas gracias por visitarnos, por contarnos, por compartir también lo que estás haciendo. Realmente muchas gracias.